es muy importante, ¿saben? Porque lo que es gratuito generalmente no es valorado. Uno debe hacer un poquito de esfuerzo por algo. Yo soy mala en eso, pero lo tengo que decir, es real. Y por último tendríamos del programa social la cultura al aire libre. Entonces lo que pretendemos es que este sea un sitio de encuentro de familia, de talleres en los fines de semana, y tendremos escenarios gratuitos al aire libre, en el escenario que vieron en la Plaza de la Gente. Las becas en este momento se otorgan dentro de la escuela donde hay mucho talento y donde se puede comprobar que verdaderamente la beca se necesita. Se pueden presentar todos los comienzos de semestre, en las 2 primeras semanas se hacen las audiciones, tanto para la... Hay una parte, digamos que nosotros tenemos hoy día desde bebés hasta carrera de adultos. Bebés hasta iniciación musical no necesitan presentar audición, a partir de los 7 años requieren una audición, y si hay un rendimiento extraordinario, digamos, una muestra extraordinaria de talento con pocos recursos, nosotros los becamos actualmente. El programa de becas de Proscenio será un proyecto muchísimo más estructurado y de mayor cobertura, con otra financiación que en este momento no contamos con ella. Sí, sí. ¿Sí? Me gustó mucho tu charla sobre esto, ¿no? Sobre la empresarial y todo, la empresa MISI que se creó en aquel tiempo, pero digamos, mi pregunta es si la posibilidad de nosotros o la capacidad de nosotros que podemos elegir, ¿no? Si positivo o negativo, pero ¿cómo podemos elegir si desde pequeños en la escuela nos incitan a, no puedo explicar, pero como a una jerarquía de sistema que sería, digamos, las matemáticas, la ciencia, los idiomas, pero no ponemos en parte la creatividad, la parte que el humano debe expresar? Entonces, esto es ahí, uno quiere estudiar, pero es lo malo que le tienen un cartel que dice que pues estudió una gran capacidad de tiempo para algo que no le va a servir más adelante. Sí, ese es un... A ver, mira, lo que yo digo, la posibilidad de elegir, es que inclusive esa necesidad de hacer cosas que uno no quisiera hacer en su vida trae consigo misma una razón de ser y siempre es positiva. La capacidad de elección que yo digo, y vamos a tocar 2 puntos aquí. La posibilidad de elegir está en que tú asumas eso como una mala suerte para ti, o que lo abordes desde el ángulo positivo de decir, listo, no me pagan una carrera distinta, tengo que, es lo que dices, un poco no me dejan elegir la carrera que quiero. No. Yo me gustaría estudiar arte, sí, pero me enfoco más hacia la parte de la escuela, de 8 sí, para abajo. Es como que no le inciten a seguir lo que uno cree. En los estímulos en la parte de la escuela. Correcto, aquí este es un país donde está todo por hacer, eso es lo que yo decía. La educación debe contemplar la cultura de manera absolutamente esencial, diametral, pero no lo hay. Yo creo que de alguna manera lo que uno debe hacer con la realidad es mirarla y decir, listo, no la tuve, tu caso particular, me hubiera gustado tenerla, yo también hubiera querido, digamos, tener otras cosas culturales más chiquitas, tuve la suerte de por lo menos poder participar en coros y tal. La razón de ser de lo que te sucedió a ti personalmente, la realidad del país es una, la podemos cambiar entre todos. Voy a ir respondiendo quizás por aspectos y me dices si respondo o no tu pregunta. La realidad del país es que no incluye la cultura dentro de la educación primaria, de manera que exista una paleta de opciones para poder uno decir, yo hubiera querido hacer esto o esto o esto, y no solamente esto y esto, porque se le da jerarquías a las carreras. Es mejor estudiar esto que esto. Falso. Uno debe estudiar lo que lo hace feliz, y detrás de la felicidad viene con qué vivir, que es la gran preocupación del mundo. Ese es un punto tan importante, tan difícil, porque la gente le dice a uno que uno tiene que estudiar algo que le permita
adquirir con qué vivir. Falso. El que es capaz de echarse al vacío a hacer lo que lo hace feliz, consigue con qué vivir. Si trabaja, a ver, eso tiene una cantidad de condicionantes. No me siento en mi casa a decir, estoy haciendo lo que me hace feliz, que es mirar para el techo. Pues no, hay que trabajar y tiene que, ¿cierto? Compromiso, coraje, disciplina, tenacidad, dedicación. Pero falso que existan jerarquías en que una cosa es mejor que la otra. Falso. Uno tiene que estudiar lo que le hace feliz. Si en el colegio no estuvo la oportunidad, estudiaste esta carrera y es este el momento en que dices, caramba, yo quisiera abordar algo del arte, hágalo. Nunca es tarde, para nada. Ahora, desde luego, insisto, uno debe hacer en la vida lo que lo hace feliz. ¿Y cuándo? Cuando descubre qué es lo que lo hace feliz. Si es ahorita, hay que dedicarse ahorita. Puede que no sea el gran músico, puede que lo que vas a hacer con la música toca con la otra carrera que hiciste, porque nada en la vida es gratuito ni es coincidencial sencillamente. Puedas poner, digamos, la psicología con la música, juntos, o la danza con la matemática, todo que ver la música con las matemáticas, todo que ver. Entonces yo lo que creo es que hay que elegir, y esa elección es, te puedes sentir una persona con muy mala suerte por no haberlo tenido, o lo puedes, y esa es la elección a la que me refiero, o lo puedes mirar positivamente y decir, por alguna razón, tuve que hacer esta carrera, voy a mostrarte lo que y ver la vida un poco más como un juego, de ver qué es lo que muestra y cómo lo pone en común. Esa sería como la capacidad de elección que yo digo. Ahora, nunca es tarde para hacer lo que le hace a uno feliz. Y nunca, porque la gente le diría, ¿a usted cómo se le ocurre empezar a estas horas de la vida? Se me ocurre, porque me lo pide mi corazón aquí adentro y porque seguramente ese será el maestro que puede a través de la música revolucionar la enseñanza de las matemáticas. ¿Por qué no? ¿No es cierto? ¿Te respondo tu pregunta, ¿era esa? Bueno. Sí, señora. Muy buenas tardes. Yo me declaro una fanática anónima suya de sus proyectos, la verdad, son muy visionarios. Tal vez de pronto lo que me gustaría conocer es usted cómo ha articulado esos sueños de vida con una estructura de empresa. O sea, ¿cuál es el trasfondo? ¿Cómo, para estos jóvenes que de pronto están empezando empresa, cómo usted fue articulando esas dos cosas? Es como mi inquietud. Gracias. Bueno, mira, yo creo que ahí tengo que reconocer que de alguna manera, lo que les dije al comienzo, yo digo francamente, yo nunca me senté a hacer empresa. Y tengo que responder que ahí el trabajo en equipo con personas como Arturo, por ejemplo, que tiene una visión, yo pues para la visión financiera, yo por mí, y es que yo no escatimo en gastos porque se me quedaron varias cosas de la charla, pero no la voy a hacer más larga. Yo considero que en un país de escasez, mucha gente me dice, ¿usted para qué le invierte tanta plata a un espectáculo cuando con mucho menos igual se vende? Falso. Me parece que en un país de escasez uno debe proporcionar la mejor calidad para ayudar a formar un criterio con el más alto estándar de calidad. Cuanto más necesidades, mejor. Y lo que uno entrega es claramente lo que recibe. En ese punto y desde esa filosofía, yo decido que a los espectáculos le invierto lo que sea necesario, no de más ni de menos, para hacer el espectáculo de calidad que yo, digamos, que yo considero que es importante entregar. Y ahí, yo creo que lo mejor que yo te pueda responder es asesorarse de especialistas en cada uno de los campos, no pretender uno abordar todo, sino conformar un equipo de trabajo con especialidades diferentes, pero una misma visión. La visión tiene que ser compartida. Siempre tiene que haber un polo a tierra que diga, sobre esta base podríamos hacer esto. Entonces, de alguna manera esto se convierte en empresa cuando empezamos a ver una demanda grandísima de una cantidad de cosas y nos damos cuenta y volteamos a mirar, que también de lo más lindo, y decimos, Dios mío, esto va para algún lugar. Y entonces se sienta uno a planificar, y como les decía, el sueño de Navidad primero nunca lo planeé distinto, que yo quería hacer ese concierto, como digo usualmente, mi cabeza piensa en dibujos animados y a veces el aterrizaje es súper forzoso. Proyectos como este hay que planearlos después de una cantidad de experiencia de recoger y de planear. La planificación es importante. Si ustedes se pueden ahorrar el camino con planificación desde el comienzo, fantástico. Fueron 25 años o 30 que de pronto hubieran sido otros, pero es lo que me estaba preguntando
aquí, es decir, ¿por qué no fue antes? Porque así es, sencillamente. Entonces, ¿cómo se hace empresa? Articulando un equipo de trabajo experto en cada uno de los campos. Si lo que uno se sienta es a pensar, quiero hacer empresa, entonces debe, a mi modo de ver, coincidir en una visión, en la pasión, pero asesorarse de diferentes especialidades, porque es muy usual que uno suela hacer todo aquí. Y al comienzo, como no hay muchos recursos económicos, yo incluso hacía muchas de las cosas, y entre nosotros hacíamos casi todo. Y en la medida en que la vida te da dando la posibilidad, vas pidiendo la ayuda, como les contaba Arturo, de ese equipo que al principio era casi en su mayoría todo extranjero, hoy casi en su mayoría es todo nacional. Y adicionalmente a eso empieza uno a ver que lo más lindo es que el fruto de la educación es que los alumnos empiezan casi que a superar al maestro, que es de donde se trata la historia. El meollo de la historia, pienso yo, que es en asesorarse, pero... Creo que hay un aspecto muy importante para lo que preguntas, y es lo que les explicaba yo a un grupo de estudiantes de la escuela que me decían, ¿cuál es la labor del productor? Es la más difícil, en el sentido que tú tienes que permitir que el equipo creativo vuele todo lo que quiera volar y todo lo que quiera soñar, y proponer las ideas más locas, más estúpidas y más costosas, y luego irlo aterrizando en la medida de lo posible, porque es la realidad. Hay un marco físico y económico que te limita. Entonces de pronto a mí sí dice, yo quiero que entre un helicóptero volando por el teatro y se estacione en el escenario, pero es que no tiene por dónde entrar el helicóptero. Entonces inventémonos un sustituto de ese efecto y veamos hasta dónde es viable, hasta dónde se puede aterrizar la idea. Y no es una labor fácil muchas veces, pero es una labor grata, porque es el reto de hacer lo posible, lo más cercanamente al sueño, pero que sea realizable, porque si es irrealizable, pues ahí quedamos. Yo quisiera de pronto complementar con una cosa. Es importante, primero, crear un producto de calidad, tal vez para aterrizarlo un poquito. Ser conscientes a partir de una cantidad de cosas que tenga un estándar de calidad para ti, que sea realmente una cosa con la cual emprender, que sea, digamos, y en esa medida de lo posible, desde la calidad, proyectarlo, porque tú decías, ¿cómo hace una empresa? Habría que ver dónde cabe, ubicar ese marco en el que te vas a empezar digamos, a vivir todos los días, a proyectar, es la palabra que busco. Ese campo en el que te vas a proyectar hay que conocerlo, hay que evaluarlo, hasta donde yo acabo de cometer, por ejemplo, lo que yo considero que es una equivocación, pero es que esa es mi forma de ser y mi manera de ver la vida, es que ya a mí me ha tocado como arrancar y luego retomar. Yo arranqué un proyecto ahorita sin hacer un estudio del segmento, y ha sido muchísimo más difícil con los bebés de lo que yo pensé. Entonces, en ese punto, si yo hubiera hecho ese estudio de dónde me quiero meter en la historia, tengo un producto de calidad, ¿cuál es mi campo de acción? Haces unas mínimas proyecciones que te permitan realmente económicamente la subsistencia de la empresa, porque hay que darle tiempo a esa empresa para que agarre, y luego hay que entregarle toda la dedicación, el tiempo, la pasión, armándose con un equipo de profesionales que sirvan para el uno aterrizar. Importantísimo en un emprendimiento cultural, que te permitan volar. Yo siempre digo, voy a empezar aquí. Si tengo que terminar aquí, perfecto, pero si empiezo aquí, siempre termino allá. Permítete soñar todas las locuras, por locuras que sueñen, y tienes que encontrar un equipo que te permita eso, porque tú tienes que empezar aquí en el máximo y luego ir bajando. La vida misma te dice dónde paras. Si empiezas en la mitad del camino, con seguridad terminas en el suelo. Y yo creo que es básicamente lo que te podría responder. Sí, señor. ¿El TLC afectaría de alguna forma de ver y vivir la cultura? Perdón. ¿El TLC afectaría en alguna forma de ver y vivir la cultura como una herramienta de paz y cambio? No, para nada.
Yo verdaderamente creo que depende de nosotros. A ver, el TLC en sí mismo no es ni bueno ni malo. Yo lo que decía, y esta es una discusión antigua en una cantidad de cosas, ¿no? Yo lo que creo es que uno nunca debe conformarse con lo que tiene hoy, no en relación a lo que tiene el de al lado, sino cómo puedo yo realmente superar esta historia. Desde luego habrá algo que se escapa de las circunstancias, y es que la ideología de los países suele darle más validez al extranjero que al nacional. Y en ese sentido, dice un dicho que hay que cambiar, que nadie es profeta en su tierra. Nosotros mismos, todos los que estamos aquí sentados, todos somos responsables de que eso fuese así, o responsables de que no. ¿Por qué? Porque si uno aprende a darle el valor real a lo que es el valor, no a lo nacional o a lo internacional, a lo que tiene valor, no tendría por qué afectar, pero mucho más con lo que terminaste. Y es con la idea de que esto pudiera ser un escenario de paz. Al contrario, es donde Colombia se puede manifestar con más fuerza. La riqueza del folclore colombiano es absolutamente impresionante. La riqueza, la tenacidad, el ingenio que nace de las necesidades nos lleva muchísimo más lejos que a muchos. Ellos nos llevan mucho tiempo en conocimientos, en tecnología, en placas, pero lo que podemos hacer aquí apunta al corazón, y eso no se lo quita nadie. Ahora hay que ser tenaces. Puede que afecte inicialmente a que uno tenga que trabajar más fuertemente, y solamente en el punto donde nosotros, el resto, no es TLC, está dentro de nosotros la gente que va a la manifestación cultural, hiciera la diferencia y matara digamos, la manifestación cultural, redundantemente aquí hablando de lo que podría ser el TLC. A mí me parece que uno tiene que ser capaz de enriquecerse con lo que llega y de enriquecer al de al lado. Puede que nos quite algunas oportunidades, que es lo que puede suceder con la empresa, pero yo diría claramente que depende de cada quien. Buenos días. Primero la quiero felicitar por el trabajo que ha hecho, que nos ha mostrado que es muy interesante, y tengo dos preguntas. La primera es la siguiente. He sabido que el arte muestra la forma del entorno sociocultural de cada región. Esto también lo hace cualquier empresa. Digamos en la época de la revolución industrial, sabemos la forma de vestir las personas, de comportarse por esto. Actualmente, ¿usted cómo ve que el arte está reflejando la realidad sociocultural? Pero me refiero al arte, en realidad al arte y no al facilismo. Porque si nos vamos a hacer facilismo, podemos encontrar musicalmente el reggaetón, podemos encontrar visualmente y artísticamente, escénicamente, las novelas sobre narcos y mafia. Pero entonces yo le quiero hacer la pregunta, porque yo soy músico saxofonista egresado de la Universidad Nacional, y mi proyecto cultural, mi proyecto de emprendimiento es un cuarteto de saxofones. Entonces yo lo que le quiero preguntar es esta cuestión. ¿Cómo? Bueno, mire, eso es una pregunta muy interesante. Me hicieron el honor de invitarme a una mesa de conciliación en el Ministerio de Cultura. Y las estadísticas de los grupos nacionales vendiendo como locos en el extranjero, como locos, nadie lo conoce en el país, son impresionantes. Yo lo que veo en la corriente de la juventud hoy día, y es que ha retomado el folclore para reinterpretarlo a su manera, con formas que para muchos puristas no son válidas y que para mí son absolutamente válidas. Yo creo que si en la vida no hay quien sea capaz de innovar, la vida se queda. Hay que innovar, hay que tomar lo positivo y convertirlo y reinterpretarlo a través de los ojos del arte, que me parece que es fantástico. Y yo digo que lo que está sucediendo y lo que está pretendiendo el Ministerio de Cultura en este momento con eso es la internacionalización de nuestro arte, pero con un enorme gusto. Oí el otro día que es impresionante los grupos pequeños artísticos que están vendiendo en el exterior. ¿Por qué? Porque todo esto que hemos hablado, que nosotros no somos conscientes al interior del país de esas bondades de la cultura, internacionalmente es muy valioso. Entonces, no necesariamente estoy diciendo con esto lo que acabo de decir, que esto que hagan y es que estudien aquí para ir a presentarse por fuera. Toda esa gente que vive aquí, desde luego son emprendedores, desde luego son dedicados